En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchemos la lectura del Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, queremos ofrecerte esta formación que vamos a tomar para poder escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Todo esto lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Hoy tocaría ver el tema número 3. Objetivo del tema. Aprenderemos la regla de oro de la liturgia, que es la siguiente. La liturgia es un acto comunitario que expresa nuestra fe a Dios, ya que al celebrar el culto divino nos daremos cuenta que está conformado de ritos y posturas para vivir el encuentro del Señor. Sin embargo, nos daremos cuenta que no siempre se vive de manera ideal cada postura. Al final, lo que queda es realizar la celebración en comunidad, respetando lo mejor posible cada postura. Muy bien. Quiero que subrayen ahí en su librito que la liturgia es un acto comunitario. Ahí en el tema dice: la liturgia es un acto comunitario, ahí en el objetivo. Y abajo habla sobre la regla de oro, que es precisamente la liturgia es un acto comunitario. Sin embargo, nos daremos cuenta que no siempre se vive de manera ideal cada postura, ¿sí? Eso también lo vamos a subrayar. No siempre se vive de manera ideal cada postura, ¿sí? Esas dos partecitas las vamos a subrayar, ¿sale? Porque es muy importante, la liturgia es un acto comunitario. No siempre se va a vivir de manera ideal cada postura. Esto ya lo hablábamos desde la primer clase. ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo de la misa con el Papa León XIV, que ahora hizo la canonización de dos santos, de Carlo Acutis, y en esa celebración se dio la comunión en la mano, ¿sí? Y muchos criticaron ese acto, cuando la comunión se tiene que dar directamente en la boca. A veces en las celebraciones grandes, en los santuarios, en la basílica, o cuando tenemos una fiesta patronal, nosotros vamos a preparar la liturgia, pero ya al momento de la celebración, pues pasa cada cosa, ¿no? Llega, a lo mejor, no llegó ese día el padre, llega otro padre que no esperábamos y dice: ¿sabes qué? No vamos a tomar las lecturas de la Virgen, vamos a tomar las de la confirmación. O te dice: ¿sabes qué? No vamos a tomar las de la confirmación, vamos a tomar las de San José, porque para mí es importante la celebración de San José. Y a lo mejor el padre ya trae preparada una homilía con respecto a San José, no a la confirmación. ¿Sí me explico? Y eso nos cambia totalmente el rumbo de la liturgia, porque tú puedes preparar las lecturas y después el Padre te cambia todo el esquema. Ahora bien, ahorita ustedes en Semana Santa vienen frescos, han pasado 2 semanas después de la Semana Santa, y pues ahorita precisamente vamos a platicar de algunos detalles que pasan ahí, ¿no? ¿Sí? Por eso el tema como tal de las posturas no lo dimos antes de Semana Santa, porque quiero ver ahorita que me compartan algunos detalles que ustedes observaron directamente en la liturgia, ¿sí? Y aunque ustedes prepararon el Sábado Santo, el Jueves Santo, el Viernes Santo, no todo salió perfecto. Hay detallitos que pues van fallando. Por eso dice acá: la regla de oro de la liturgia es un acto comunitario. Sin embargo, no siempre se vive de manera ideal cada postura, ¿sí? Y a veces va a haber esas críticas. No, es que mira, tenía que ser así. Pues ni modo, no fue así. Pues hay que tratar de mejorarlo para la siguiente celebración.
Y yo lo he mencionado, incluso en las celebraciones más importantes con el Papa, con los obispos, con los cardenales, pasan errores en la liturgia, ¿sí? Pero vamos a hablar de errores a errores, ¿sí? Porque hay errores que son, ¿cómo lo diré? Se podría decir que son aceptables y hay errores que no son aceptables, ¿sí? Hay cosas que no se pueden cambiar en la liturgia. Entonces, vamos a pasar a nuestra página del tema, donde veremos las partes de la misa. Entonces, vamos a ir analizando parte por parte de la misa para que ustedes también me vayan diciendo algunos errores. Y acuérdense ahorita de la Semana Santa, todos vivieron la Semana Santa, ¿verdad? Vamos a ver las partes de la misa. No tenemos el pizarrón cerca, pero vamos a irlas leyendo desde el libro. Y quiero que sepan algo, la celebración de la misa nunca cambia, siempre es la misma, ¿sí? Canto de entrada, ritos iniciales. En algunos va a cambiar que el gloria o no se canta el gloria. Y el aleluya, en lugar del aleluya hay honor y gloria a ti. Pero toda la estructura que ahorita vamos a ver de la misa es para todas las celebraciones de la misa. Jueves Santo, Sábado Santo, Domingo de Ramos, todas las celebraciones van a llevar esta estructura, ¿sale? Unas van a cambiar un poquito, pero en sí la estructura es la misma, ¿sale? Bien. En primer lugar, quiero que entiendan que la celebración de la misa tiene dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La liturgia de la palabra se va a dividir desde los ritos iniciales hasta el momento de la oración universal. ¿Cuál es la oración universal? Cuando el sacerdote dice, oremos por toda la iglesia, etcétera, por los sacerdotes, por los enfermos, por esto. Y ya hace la oración universal, Dios Padre Todopoderoso, te pedimos que nos bendigas, etcétera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después sigue la presentación de las ofrendas. A partir de ahí comienza la liturgia eucarística, que va a estar enfocada a convertir las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, culminando con la comunión. Vamos a recibir la comunión y después la oración final, la bendición y el canto de salida. Eso es prácticamente la misa. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Ya en el curso que vamos a tener de proclamadores, nos vamos a adentrar especialmente en la liturgia de la palabra, porque vamos a entender profundamente todas las partes de las lecturas, primera lectura, segunda lectura, los leccionarios, etc. Ahorita nada más vamos a ver a grandes rasgos la misa y cuáles son sus posturas. Entonces va a comenzar la misa con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Liturgia ¿qué? De la palabra, ¿vale? Vamos a irnos directamente a los ritos iniciales. En los ritos iniciales marca algo que dice antífona de entrada. Y la indicación dice, recibimos de pie al sacerdote que se acerca al altar y lo besa, mientras entonamos el canto de entrada que figure en la hoja dominical del día. Entonces, antes de que el sacerdote empiece con en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay una antífona de entrada. La antífona de entrada es una sugerencia del misal romano que nos va a mostrar como el panorama de la celebración. Por ejemplo, si estamos como ayer celebrando a Jesús el Buen Pastor, va a traer una antífona sacada de las Sagradas Escrituras en referencia a Jesús el Buen Pastor. Sin embargo, la antífona se omite y se cambia por el canto de entrada, ¿sí? Y el canto de entrada pues tiene que ser en torno a Jesús Buen Pastor o cualquier canto que nos invite a la mesa. Esto ya lo vamos a ver también en la parte de las reglas litúrgicas del coro. Es que al estudiar la misa completa nos vamos a dar cuenta que hay unas cosas, hay otras, y no nos vamos a ir adentrando a una por una porque nos llevaríamos mucho tiempo, ¿sí? A grandes rasgos, el canto de entrada tiene que ser un canto que nos invite a la mesa del Señor, a la celebración, ¿sí? Entonces no es específico que sea de Jesús el Buen Pastor, sino de otro tema, por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿sí? Cualquier otro canto. Entonces, el canto va
a hacer en cambio de la antífona de entrada. Si no hay canto de entrada, se reza la antífona de entrada y esta la reza el sacerdote cuando llega al altar. Antes de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre va a decir la antífona que viene en el misal. Dice la antífona y ya da el saludo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Esa es la parte de la entrada. El sacerdote nos va a decir, el Señor esté con ustedes, ¿y qué vamos a responder? Y con tu espíritu. El acto penitencial, siguiente parte después del saludo. En la adaptación de la misa para niños, entonamos junto al coro un canto del perdón. Ya lo hablamos en la clase anterior acerca del Señor ten piedad. ¿Cuál era la regla litúrgica del Señor ten piedad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos? Que el canto del Señor ten piedad, ¿qué tiene que decir? Señor ten piedad, ¿sí? Cristo ten piedad, Señor ten piedad, solamente. El de nosotros dijimos que está por demás, porque al decir Señor ten piedad y al ser un acto comunitario, pues ya estamos pidiendo piedad pues, por todos, ¿no? Ahora bien, el canto del Señor ten piedad hablábamos que no puede decir otra letra, como otros cantos que dicen tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. ¿Sí se acuerdan que hablábamos de eso? Esas letras externas en el canto se omiten. Solamente dice Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. ¿Sí? Tomando en cuenta eso, después se va a hacer el yo confieso. Ahora sí, va a decir el Padre. Hermanos, para que nuestra oración sea agradable a Dios, reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados. Y vamos a decir todos la oración de manera correcta, como lo vimos la clase pasada. Decimos todos, yo confieso, todos juntos en voz alta, 1, 2, 3. Yo confieso, hermanos, que he pecado mucho. Otra vez, ya se equivocaron. Por mi gran culpa, no digan grande, algunos dijeron todavía grande, acuérdense, es por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso hay que revisar las oraciones en el catecismo, vayan a su catecismo, si tienen su catecismo, y ahí verán que dice por mi gran culpa, ¿sí? Entonces, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sale? Y continuamos, ¿cómo dice? Por eso siempre virgen, los ángeles, muy bien, ahí va a terminar el sacerdote diciendo Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, etcétera, y continúa con el canto del Señor, ten piedad. Después del Señor, ten piedad, vamos a tener el canto de gloria, muy importante. Y a ver si lo pueden escribir por ahí en su hojita, la parte de atrás en su libro. El canto de gloria se canta durante el tiempo ordinario y durante el tiempo de Pascua. Buenas tardes. El canto del gloria se omite, es decir, se quita en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Adviento. ¿Sale? Otra vez repito, el canto de gloria se canta en el tiempo ordinario y en el tiempo de Pascua. Pascua es el tiempo en el que ahorita estamos. Se omite, es decir, que se quita, o sea, no se canta en el tiempo de Cuaresma y en el tiempo de Adviento. Ya para que así sepan ustedes cuándo hay gloria, cuándo no hay gloria. En la adaptación de la misa para niños, entonamos junto al coro el canto de gloria. En Cuaresma se omite. Ahí dice que en Cuaresma, pero también en Adviento. Y en Adviento solamente se canta en el momento cuando se celebra la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. ¿Sí? Oración colecta. ¿Qué es la oración colecta? La oración colecta es la primera oración en comunidad que va a realizar el sacerdote. Después de gloria va a decir el Padre,
Oremos. Cuando extiende las manos, solamente el sacerdote puede extender las manos porque recibe la oración de todo el pueblo. Y en esta oración, pues va a decir: te pedimos, Señor, que hoy al celebrar tus sagrados misterios, nos des la gracia de escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras se está realizando la oración colecta, los lectores pasan al frente del altar, reverencia, y pasamos a leer las lecturas, ¿sí? Después de la oración colecta, ¿qué viene? El comienzo de las lecturas. Y vamos a comenzar con la primera lectura. Escuchamos la palabra sentados. Al terminar, el lector dice: palabra de Dios, y el pueblo responde: te alabamos, Señor. En esta primera lectura siempre va a ser tomada del Antiguo Testamento. Ahí en su librito también escriban: la primera lectura es tomada del Antiguo Testamento. El Salmo es tomado del libro de los Salmos. La segunda lectura es tomada del Nuevo Testamento y va a concluir con el Evangelio. Así que cuando yo les pregunte, ¿la primera lectura de dónde se va a tomar? Del Antiguo Testamento. Sí. Nunca vamos a encontrar una primera lectura que diga de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No. La primera lectura siempre va a decir lectura del libro del Génesis, del libro del Éxodo, del libro de Josué, del profeta Isaías. ¿Sí? Todas las lecturas de la primera lectura van a ser tomadas del Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué? Porque la liturgia busca que en la celebración de la misa el católico cristiano tenga el conocimiento de toda la historia de la salvación. Va a tomar la primera lectura del Antiguo Testamento, la segunda lectura del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo, y culminar con el centro de la liturgia, que es el Evangelio. Entonces así vamos a conocer un poquito de toda la historia de la salvación. A lo largo de 3 años, es decir, de 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C, vamos a conocer toda la Biblia. Una persona que va a misa todos los domingos durante 3 años, ya conoce toda la Biblia, ¿sí? O en su mayoría. Además, si ustedes van a misa entre semana, pues ya conocen todavía mucho más. No es como necesario que estemos leyendo la Biblia de inicio a fin. Si tú vas a misa todos los días o todos los domingos, pues a lo largo de los 3 ciclos vas a tener el conocimiento de los evangelios y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, ¿la segunda lectura de dónde es tomada? Normalmente del Nuevo Testamento. ¿Y qué vamos a escuchar en la segunda lectura? Carta a los Romanos, carta a los Corintios, carta a los Tesalonicenses, carta a los Filipenses, carta a los Gálatas, etc. ¿Sí? Todas las de la segunda lectura van a ser cartas, conocidas como cartas paulinas, ¿sí? Y culminando con el Evangelio, que el Evangelio se va a tomar de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿sí? Y bueno, esto ya lo voy a explicar más adelante en el curso de los proclamadores. Como se los decía, no me voy a adentrar tanto al tema de la liturgia de la palabra, porque quiero que estén presentes las personas que le pasan a leer en la misa, ¿sale? Después de ahí vamos a continuar con el Salmo, el Aleluya y el Evangelio, como lo acabamos de ver, culminando con la parte de la homilía, ¿sale? Ahora bien, en la parte del Salmo, algunas indicaciones con respecto a ello. El Salmo siempre tiene que ser cantado, ¿sí? De ninguna manera el Salmo tiene que ser recitado. Por ejemplo, el de ayer, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Se tiene que cantar en el tono que tú quieras, pero tiene que ser cantado. Nada de que pues no sé cantar y paso y digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. No, porque por eso es un salmo, ¿sí? Se tiene que cantar. Desde el Antiguo Testamento y hace mucho tiempo los salmos surgieron para eso. Los salmos surgieron como el rosario. El rosario es una oración repetitiva que busca que el cristiano, al repetir muchas veces cierta oración, se santifique en la oración
y pida a la Virgen que interceda por nuestros pecados. En el Salmo es una alabanza, por lo tanto una alabanza tiene que ser cantada, ¿sí? Solamente en casos extraordinarios, que a lo mejor el padre diga, pues por cuestión de tiempo, vengo con tiempo muy reducido, reza el Salmo. Pero también otro sacerdote nos decía, ¿y qué para Dios no va a haber tiempo? Entonces, ese tipo de cuestiones, o sea, el Salmo se tiene que cantar sí o sí, ¿de acuerdo? De ahí pasamos a la parte de, después de que se hace la homilía, va a venir la profesión de fe. En la parte de la homilía, una observación con respecto a la celebración de la misa, ¿sí? La homilía en nuestros sacerdotes también es una postura litúrgica. Recuerden que estamos analizando las posturas litúrgicas. Y la iglesia, o todas las capillas, todos los templos, tienen un área que se conoce como el presbiterio. Presbiterio es el término que se le da al presbítero, es el orden del presbiterado, así como el diaconado, presbiterado y episcopado. Diaconado son los diáconos, presbíteros, los sacerdotes, y episcopado, los obispos, ¿sí? El presbiterio es el área donde se coloca el altar y el área donde va a estar el sacerdote. En la parte de la homilía, el sacerdote tiene que darla desde el ambón, desde la sede, o es decir, desde la silla donde el sacerdote se sienta, desde ahí tendría que dar la homilía, pero de ninguna manera el sacerdote tendría que hacer esto de bajarse y hablar aquí con la gente, ¿sí? Eso litúrgicamente no está permitido. Sin embargo, hay sacerdotes que lo hacen, claro, para interactuar con el pueblo, para dar a la audiencia, etc. Y esto mismo lo hizo Jesús, ¿sí? Jesús habló en medio del pueblo. Sin embargo, estas posturas que van dentro de la misma liturgia es para que se respete la parte del grado de la persona que está celebrando. La persona que celebra, ¿quién es? El sacerdote que actúa en la persona de Cristo. Y él desde la sede o desde el ambón tiene que predicar la palabra de Dios, es decir, la homilía, ¿sí? Esto lo comento porque en algunos lugares, por ejemplo ahorita en la Catedral de Puebla, ya están colocados los lugares específicos en la liturgia y anteriormente se daba la homilía desde el púlpito. El púlpito era el lugar donde se subía, de una manera lateral se subía el sacerdote y desde arriba daba la homilía, ¿sí? Desde ahí predicaba la palabra de Dios. Entonces esas son cosas que tenemos que conocer porque son parte de la liturgia, ¿sí? O sea, conocer qué le toca a cada quien y cómo está distribuida los lugares y los objetos dentro de la misa, ¿sale? Entonces, si alguna vez a ustedes, a lo mejor a ustedes no tanto, pero a los ministros extraordinarios sí, les toca predicar. Entonces, hay que predicar desde el ambón o desde la sede, es decir, donde estamos haciendo la oración. No hay que bajarnos al pueblo. Profesión de la fe. La profesión de la fe es otra parte de la misa donde van a participar los monaguillos o los encargados de liturgia. Al finalizar la homilía nos ponemos de pie para rezar el credo. En la adaptación de la misa para niños se sustituye el credo por la siguiente fórmula: crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Y en esta profesión de la fe, pues todos respondemos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacerdote es el único que besa el altar en la entrada, ¿sí? El sacerdote y el diácono pueden besar el altar porque es un acto de veneración, ¿sí? Ningún laico como nosotros, ni seminarista ni religiosa pueden besar el altar, ¿sí? Esa es una regla litúrgica en la entrada. Con respecto a las lecturas, pues se tiene que escuchar las lecturas sentados, solo el Evangelio es de pie. Cuando el sacerdote dice lectura del Santo Evangelio según San Mateo, solo nos tenemos que persignar la frente, la boca y el pecho y terminamos. En ningún momento besamos nuestra mano y volvemos a hacer la cruz, no. Solamente en el Evangelio es cuando el sacerdote dice lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. Esa es la forma que se tiene que hacer. Lo marca la instrucción del misal romano. Hacer una frente
una cruz en la frente, una en la boca y otra en el pecho. ¿Sale? Ya que si hablamos de persignarse en el rosario cuando decimos Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí sí es completo. En el Evangelio no, ¿sale? Solo es frente, boca y pecho. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tiene que ser las tres, porque en el momento del Evangelio, esto significa para que se nos abra nuestra mente, para que podamos proclamar la palabra y para que la recibamos en nuestro corazón, la palabra de Dios. O sea, tiene un sentido, frente, boca y pecho, ¿sí? En el caso del sacerdote, ¿él qué hace? ¿Igual hace lo mismo que nosotros? Sí, él igual. Si ustedes observan al sacerdote cuando lee el Evangelio, él hace esto, acá, acá y acá. Se vuelven a pegar. Ah, ok. Sí, son este tipo de prácticas que a veces adoptamos y que son erróneas, ¿sí? Como lo veíamos en el objetivo del tema. Aunque vamos a aprender cuál es la regla original, la regla comunitaria que todos tendríamos que hacer, nos vamos a dar cuenta que no se llega a veces a cumplir idealmente estos actos, estas posturas. Hay personas, y esto pasa en la película del Gran Milagro, no sé si la han visto. La película del Gran Milagro es un buen ejemplo cuando llega el Señor, un señor que pues no va a misa, que se le descompuso su transporte, se mete a la iglesia porque tiene la necesidad de escuchar a Dios y se persina rápido. Y hay personas que ni siquiera hacen la fórmula de la cruz, juntan nada más los 3 dedos y hacen esto, ¿sí? Y son malas prácticas que tenemos. Una, porque no están familiarizados con la iglesia, o sea, no van a la misa. Y otra, porque pues ya se acostumbraron a hacer eso, ¿sí? Y en este caso hay sacerdotes que efectivamente pasan a leer el Evangelio y por, no sé, cuestión de práctica, por cuestión de sencillez, nada más hacen esto, ¿sí? Pero en realidad lo que marca, yo me estoy yendo directamente a lo que marca la instrucción general del misal romano. La instrucción general del misal romano dice que cuando se lee el Evangelio es una cruz en la frente, una en la boca y una en el pecho, ¿sí? Ya que vemos a otras personas hacer este tipo de diferentes posturas, pues sería bueno comentarlo o sobre todo platicarlo con los monaguillos, con los encargados de liturgia, ¿sí? Al final, pues el sacerdote se puede equivocar y demás, y a lo mejor puede ser un poco imprudente comentarle las cosas, porque ellos estudiaron todo esto, ¿no? A veces son malas prácticas de ellos, pero que nosotros pues sepamos cuál es la forma correcta de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y qué bueno que se comenta eso. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta o comentario con respecto a ello. Respecto al salmo, comentas que se canta. ¿Es correcto que se cante solo el estribillo y las estrofas sean leídas? Ajá, no, el salmo puede ser nada más cantado la parte del estribillo, o sea, la frase, ¿sí? Y las estrofas, los 4 renglones, que normalmente vienen de 4 en 4, esos se pueden rezar, ¿sí? Recitados, normal. Ahora, qué bueno que tocan el tema del salmo. Recuerden que estas posturas las estamos viendo también conforme a lo que ustedes vivieron en Semana Santa, ¿sí? En Semana Santa, sobre todo uno de los actos más criticados es el tema del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. ¿Cuántas lecturas son? Ustedes que son de liturgia, a ver si saben. ¿Cuántas lecturas son? 7. Y después se prenden las luces en el Gloria. ¿Y después cuántas lecturas son? La epístola, Salmo, y luego, ¿no hay aclamación? ¿O sí? ¿No? ¿Sí o no? Ya no se acuerdan. Y el Evangelio. Bien. Son en total 9, 7, epístola, salmo y evangelio. El evangelio pues no se cuenta, que es el del Padre. Pero sí son 7 lecturas con su salmo y después la epístola y otro salmo, ¿sí? Ya después de que se prendieron las luces. Por eso se consideran 9 lecturas, ¿sí? Ahora bien,
En teoría, se tienen que leer las 7 lecturas porque la liturgia no se equivoca en esto, o sea, son 7. Y en la mayoría de las parroquias, las iglesias y comunidades solamente se leen 3 con sus 3 salmos. ¿Sí? Y es bien triste esta realidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque la iglesia por algo ha sugerido 7 lecturas, porque es la única misa en la que el cristiano tiene que conocer la razón de la historia de la salvación, del por qué celebramos a Cristo vivo y resucitado, ¿sí? Pero tomando en cuenta eso, los salmos del Sábado Santo tienen que ser cantados, ¿sí? Y eso sí tienen que ser cantados completos. Esos no tienen que ser recitados, ¿sí? ¿Algunos lo hicieron recitado? Sin miedo, no tengan miedo. ¿Sí? Sí, cantado completamente. También en qué momento tiene que ser cantado, solemnidades, ¿sí? Solemnidades, por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey del Universo, ¿sí? El bautismo del Señor, ¿sí? Pentecostés, ¿sí? La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el domingo obviamente de resurrección. Esas celebraciones tiene que ser el salmo cantado. Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ir a catedral alguna vez, a alguna ordenación sacerdotal, diaconal. El salmo se hace cantado completamente. ¿Por qué? Porque es un momento importante, ¿sí? Y se le tiene que dar esa solemnidad, ¿sí? Igual en la solemnidad participan ciriales, cruz alta, incensario, naveta. Así la solemnidad caiga miércoles, el miércoles se utilizan todos los objetos litúrgicos, ¿sí? Por ejemplo, San José cae martes, ¿no? Y ese día se va a celebrar la misa, se utiliza todos los objetos litúrgicos, ¿sí? No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, porque luego los encargados de la liturgia preguntan, ¿y se va a utilizar cereales? ¿Se va a utilizar incensario? Cuando es solemnidad o fiesta patronal, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta patronal acá en nuestra parroquia es muy común que sean los sábados, ¿sí? Y el sábado no es solemne, pero debido a que es una fiesta patronal y que estamos celebrando a la Virgen, a San José, al Sagrado Corazón, X o Y, se tiene que utilizar todos los objetos litúrgicos. ¿Dudas, preguntas? Sí, yo, por ejemplo, cuando es la fiesta patronal de la capilla, Ajá. ¿son las mismas lecturas del día o se cambian? Se tienen que preparar siempre dos esquemas. Es algo que hablábamos hace ratito. En las esquemas de fiesta patronal, los encargados de liturgia siempre tienen que preparar 2 esquemas. ¿Cuáles son los 2 esquemas? El primer esquema es el de la fiesta patronal. Por ejemplo, Virgen de Juquilita, Virgen de Guadalupe, San José, Nuestra Señora de Fátima, Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María, no sé, el bautismo del Señor, el Señor de la Misericordia, ¿sí? Y tienen que preparar las lecturas, por ejemplo, del Señor de la Misericordia, las lecturas del Señor de la Misericordia, y en el misal romano, las oraciones, las 3 oraciones, oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión, tienen que ser del Señor de la Misericordia. Ahora bien, tenemos que preparar otro segundo esquema. El segundo esquema de la confirmación, ¿sí? Normalmente ocupan el de la confirmación, no el de la primera comunión, porque cuando hay comuniones y confirmaciones, ocupan el de la confirmación. Y tenemos que buscar en el misal romano oraciones o misa para la confirmación. Y ahí en esa hojita va a venir oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión, con las 3 oraciones para la confirmación. Y en el leccionario buscar lecturas para la confirmación. Y ahí se toman las lecturas. Entonces hay que preparar los 2 esquemas, ¿sí? No sé si me explica. Ya cuando llegue el padre, porque normalmente cuando es fiesta patronal no celebra directamente el párroco, sino viene otro sacerdote o viene un obispo, ya a él se le pregunta, ¿qué oraciones o lecturas va a tomar? ¿De la Virgen o de la confirmación? Y a él dice, no, pues de la confirmación, adelante. Pero siempre se tienen que preparar 2 esquemas. ¿Dudas, preguntas?
Sí. Ah, bueno, pero también cuando se hacen antes o después, por ejemplo, normalmente acá en la parroquia, bueno, en todos lados, no se hacen las comuniones entre semana. Por ejemplo, San José, vuelvo a poner el mismo ejemplo, cayó miércoles, ¿no? No la hacen el miércoles, la recorren para el siguiente sábado o la adelantan para el anterior sábado, normalmente. Y ese día, aunque no es el día de San José, se tienen que preparar los dos esquemas. ¿Por qué? Porque el sacerdote que va a celebrar ya sabe que viene, ¿con qué motivo se está celebrando? Con el motivo del Sagrado Corazón, de San José, de la Virgen, ¿sí? Ellos siempre ya saben que vienen por una celebración en honor a un patrón, ¿sí? Y si no, pues por la confirmación de los niños. Por eso son dos esquemas, aunque no sea el día exactamente del santo. ¿Sí me explico? En el caso, por ejemplo, cuando la fiesta patronal cae en domingo, ¿qué se hace? Porque por lo general nosotros nos vamos guiando con los Ajá. misales Ok. mensuales o anuales. Pero no la hacen en domingo, la fiesta patronal. Pero no aparece, digamos, la fiesta patronal no aparece Ese día. ajá, Es misa dominical normal. sí, es misa dominical normal. Sí. Por ejemplo, en una ocasión nos pasó con la Virgen de Tequila, fue 8 día domingo, pero en el misal leían las lecturas Del domingo. diferentes a la festividad en el día 9. Ajá. Ahí se recorrió. Eso pasó el año pasado, creo. Sí, ¿el año pasado? Ajá. Sí pasó eso, que cayó 8 de diciembre el domingo. La liturgia marca cuando cualquier festividad del santoral cae en domingo, y esto es igual una regla, ningún santo se puede celebrar en la celebración de Día del Señor, ¿sí? Eso anótenlo ahí en su librito. Ninguna celebración de un santo se puede celebrar en día domingo, porque el día domingo es reservado exclusivamente para el Día del Señor, ¿sale? El año pasado cayó el 8 de diciembre domingo y en los misales mensuales, en el misal anual venía la festividad para el 9, decía Virgen de la Inmaculada y decía 9. No sabíamos si preparar las lecturas de la Virgen de Tequila o la de Ajá. preparamos ambas y ya tuvimos que esperar a que llegara el sacerdote. ¿Y cuál tomó? Las de la Virgen. Sí, porque incluso el Papa dio la autorización de que en México, por tener a la Virgen de Juquilita y la Virgen de Guadalupe, porque también la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre cayó domingo, dio el permiso de que solamente por ser una celebración exclusiva en México, se hiciera la celebración de la Virgen en domingo, ¿sí? Y por eso es que se respetaron esos días, sobre todo el de la Virgen de Guadalupe sí se respetó en domingo, pero la Virgen de Juquilita sí se pasó en algunos casos a lunes, ¿sí? Porque en el misal venía marcado hasta el lunes 9 de diciembre. Pero normalmente en esos casos, o sea, son extraordinarios, o sea, no es como que cada año va a caer así domingo, pero cualquier festividad de cualquier santo, la regla litúrgica es San José, Inmaculado Corazón, Virgen de, etcétera, Señor de la Misericordia y demás, que caigan a lo mejor en domingo. Bueno, sobre todo de santos, advocaciones de Jesús no, Sagrado Corazón, Señor de la Misericordia, eso sí se quedan en domingo, pero los santos se recorre un día después, ¿sí? Si cayó en domingo, se respeta la celebración del domingo y se pasa a lunes. Ahora bien, si tu parroquia o tu comunidad celebra específicamente esa fiesta, no se quita, se queda ese día, o sea, porque se les da como la exclusividad, el permiso de que en tu comunidad, si estás celebrando la Virgen tal cual, se celebren las comuniones ese día, ¿sí? Entonces son esos detallitos que se van tomando en cuenta. ¿Dudas, preguntas? De eso de que luego dicen que son vísperas de, eso otros que confunden con ese tema. Sí.
Esto como tal viene en la clase más adelante, que es la del misal romano, pero tomando en cuenta que a lo mejor lo vamos a ver más a profundidad, en la iglesia existen lo que son solemnidades, existen fiestas y existen memorias. Una solemnidad es una fiesta muy importante que de ninguna manera se tiene que omitir en la liturgia, ¿sí? Solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la solemnidad del Corpus Christi. Fiesta del bautismo del Señor, también no se puede omitir porque es una fiesta, ¿sí? Memorias, hay acá dos. Hay memorias que son obligatorias y hay memorias que no lo son. Por ejemplo, memorias son de algún santo, de algún mártir. Por ejemplo, acá en México tenemos a San José Sánchez del Río. Tenemos a muchos mártires que se volvieron mártires y fueron santos gracias a la guerra cristera. Sí, hace tiempo que en México hubo la guerra cristera y mataron a muchos cristianos. Tenemos a los santos mártires fiscales, a los santos mártires de acá, de los niños santos mártires de Tlaxcala, que igual fueron martirizados, etc. Y esas memorias acá en México son obligatorias, ¿sí? Pero cada lugar tiene sus diferentes memorias, sus diferentes santos, que vienen en el santoral, pero no estamos obligados a tomarlas en cuenta. ¿Bien? Ahora, desde la época primitiva, ¿sí?, existía lo que es el trayecto del día. Por ejemplo, vamos a poner nuestro calendario. Acá es domingo, tenemos lunes, martes, miércoles, ¿sale? Espero y ahí alcancen a ver. Todos los días van a tener sus laudes, sus vísperas, como en la oración de la liturgia, y completas. Laudes significa amanecer, la mañana, laudes, ¿sí? Vísperas significa atardecer, la tarde. Y completas es la noche, es decir, el cierre del día, el culmino del día, el término del día, ya se completó el día, por eso es completas. Esos tres nombres son los que utiliza la liturgia de las horas del pueblo o para los fieles, ¿sí? Los que ya estén familiarizados con este rezo ya saben que son laudes, vísperas y completas. Pero esto es muy importante en las celebraciones, justo en la pregunta que están realizando con respecto a entender la misa del día, la misa de la tarde, las primeras vísperas y las segundas vísperas. Bueno, resulta que todos los días en nuestro calendario van a tener dos vísperas, o sea, dos atardeceres. Desde la época judía, el día antecesor ya se estaba esperando la venida del siguiente día. Desde el atardecer anterior ya se empezaba a celebrar lo que venía en el siguiente día. Por ejemplo, el lunes se celebra San José. Vuelvo con el mismo ejemplo, con San José. ¿Vale? Se celebra San José y estas van a ser sus segundas vísperas, las de este día. Las primeras vísperas van a ser desde un día antes, desde el domingo. Entonces, el domingo son primeras vísperas de San José, lunes, segundas vísperas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos las oraciones en el misal romano, nos va a aparecer misa de vigilia o misa de la noche. Esto es el ejemplo con San José, pero lo puedo poner con el ejemplo de la misa de Navidad. Navidad, ¿cuándo es Navidad? ¿Qué día es Navidad? 25 de diciembre. El lunes es 25 de diciembre, un ejemplo, ¿sale? Y normalmente la gente va a la misa de la noche, en las primeras vísperas o en el anochecer, que es la misa de vigilia, ¿sí? Misa de la noche, de Navidad. Y va a haber misa del día,
¿sí? Misa del día o las segundas vísperas, pero normalmente viene como misa del día de Navidad. Así vamos a encontrar en la del sábado santo, la vigilia, y el domingo, que es resurrección, la misa del día. Y tenemos también, diferentes celebraciones, pero todas van a anteceder con unas primeras vísperas. Las primeras vísperas siempre son antes. ¿Sí me explico? Entonces, cuando sepamos ahí qué misa tomar de cualquier festividad, tenemos que checar si se está realizando un día antes o se está realizando ese mismo día. Si es ese mismo día, se toma la misa del día. ¿Sí? Eso tiene que ver igual, bueno, yo sabía que si, por ejemplo, hagan una celebración a partir de las 6 de la tarde, ya se toman las lecturas del otro día. O sea, por ejemplo, si es sábado, ¿no? Ajá. Y la misa es a las 6 de la tarde, Okay. bueno, después de las 6 de la tarde, ya se toman esas lecturas, pero las del día domingo. Sí, solamente en casos extraordinarios. Por ejemplo, en domingo, ¿sí? Por ejemplo, acá en la parroquia hay una comunidad que tiene misa el sábado. Creo que la 15 de septiembre. Tenía también Bosques de Los Ángeles. También, me acuerdo que tiene misa el sábado. Y estas misas del sábado ya son dominicales, ¿sí? Desde hace mucho tiempo acá en la parroquia las misas del sábado se han tomado para el domingo. Ya son misas dominicales en algunas comunidades, por cuestión de tiempo. O sea, el domingo no hay la distribución para todas las comunidades, pero esa misa ya se toma para... Pero, sin embargo, no siempre. ¿Por qué? Por ejemplo, en el seminario todos los días hay misa, por ejemplo, en el Santuario Guadalupano, 7 de la noche, y se hacen las lecturas del día. Y aunque ya es en el atardecer, pero se hacen de ese día, ¿sí? Por eso digo, nada más en casos extraordinarios, o cuando el mismo misal lo maneje. Por ejemplo, la misa de Navidad sí maneja misa de la noche, ¿sí? O sea, del 24 de diciembre en la noche, o sea, misa de Nochebuena, ¿sí? Y luego viene misa del día, ya el mero 25, ¿sí? Aunque se adelante la fiesta de Candelaria, pero se toman las lecturas del domingo. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? La misa de Candelaria del 2 de febrero es una misa popular, o podemos cambiarle el término, populista. En nuestra iglesia, ya lo veremos más adelante en las prácticas espirituales, existen cuestiones con católicos populistas, que lamentablemente por estas personas, pues nosotros salimos perdiendo, los que sí nos formamos, los que sí aprendemos sobre la fe. Resulta que la fiesta de Candelaria es una fiesta popular. No importa que caiga a lo mejor el 2 de la Candelaria el martes, la gente lleva a sus niños Dios un domingo antes o un domingo después. Pero difícilmente la gente va en 3 semanas, ¿sí me explico? Incluso 2 semanas después, la gente sigue llevando a los niños Dios a la misa a bendecirlos, ¿sí me explico? Entonces, una misa populista en el sentido de que es popular y no importa si se adelanta por un día. Acá lo importante es que nosotros como encargados de liturgia no descuidemos el esquema litúrgico de las lecturas. O sea, ¿cuál es más importante? ¿Las lecturas del Día del Señor, domingo, o las lecturas de la Candelaria? Ustedes digan. Las del Señor, ¿sí? Al menos, como el Papa lo dijo cuando se dio el permiso de la Virgen de Guadalupe, que al menos que en México se esté celebrando el 12 de diciembre en domingo, se toman las lecturas de la Virgen de Guadalupe, solamente por ser en México. Pero si es otro santo, se toman las lecturas del Día del Señor. Aunque la temática es con la Candelaria, o sea, se toma como misa de la Candelaria porque van a llevar a los niños a bendecir, se hacen las lecturas del Día del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, por eso a lo mejor fue su confusión, porque se adelantó como si fuera misa de la Candelaria, pero el esquema litúrgico es del Día del Señor. Pero obviamente eso también no se lo podemos estar diciendo a la gente, porque la gente trae su niño Dios, con que le bendigas al niño Dios, no es como que yo quiero las lecturas de la misa de la Candelaria, ¿no? O sea, la gente luego ni
ni sabe ni qué onda con el esquema litúrgico. En la parte de antes de pasar a la liturgia eucarística viene la parte intermedia, que justo quería yo comentar con respecto al lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es una representación que se ha incluido en medio de esta parte, de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. De hecho, en medio de estas dos celebraciones, de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, tenemos varios momentos, como la presentación de los niños del catecismo cuando van a hacer su comunión. El sacerdote y la catequista los presentan, ¿sí? Y anuncian quiénes van a hacer la comunión. En algunas celebraciones, por ejemplo, en el seminario, se presentan a los candidatos que van a recibir las órdenes del acolitado, electorado. En la catedral, por ejemplo, en ese intermedio se presentan a los diáconos que van a ser futuros sacerdotes, o X o Y cosa, pero en ese intermedio se aprovecha para realizar la presentación de algo importante dentro de la celebración. En el caso del lavatorio de los pies, se propone realizar una representación del lavatorio. Sin embargo, no hay una regla que diga, tiene que ser así, así, así. No, simplemente si se tiene que omitir el lavatorio, se omite y no es necesario hacer un lavatorio de pies y continuamos con el ofertorio, ¿sí? Nada de que se tienen que lavar a fuerza los dos pies, o que el padre tiene que besarle los pies, o que a fuerza tiene que ser de tal jabón, o que con tal agua. No hay una regla exacta. Entonces, si van a realizar la representación con 4 apóstoles, pues con 4, ¿sí? Porque en alguna ocasión me dijeron, es que no hay 12 apóstoles, nada más tenemos 6. ¿Se puede hacer el lavatorio? Pues sí se puede hacer. O sea, no hay una regla que diga, tienen que ser a fuerza los 12, o tienen que venir vestidos exactamente así. No. O sea, el lavatorio es una representación que nos tiene que mostrar el ejemplo de lo que Jesús hizo y punto. No hay más reglas en ese sentido. ¿Sí me explico en ese punto? O sea, no tenemos que ser tan estrictos con eso. Si no hay posibilidad de hacer la representación, se omite y se continúa con el ofertorio, ¿sí? Porque pues a veces se distorsiona la representación y no llega a su fin último. O sea, el fin de la representación es mostrarle a la comunidad el ejemplo de lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿sale? Y si no se va a lograr ese objetivo, pues mejor se tiene que omitir y continuamos, ¿sale? Pero siempre en este intermedio vamos a tener este tipo de actos de presentar lo que se está haciendo en medio de la celebración, ¿sale? Después vamos a continuar entonces con la liturgia eucarística, la presentación de las ofrendas. Y la presentación de las ofrendas es un acto, como ya lo menciona el canto, fruto del trabajo de los hombres, fruto de la tierra, ¿sí? Y es por eso presentarle al Señor las ofrendas. Y por ejemplo en las fiestas patronales presentan las ofrendas en alguna celebración de una ordenación sacerdotal, una cantamisa, pues llega la gente con sus ofrendas y se las presenta al Padre y se ponen en el altar. Encargados de liturgia, cuando ustedes tengan una celebración importante, preparen esto. ¿Y qué quiero decir que preparen esto? Siempre tienen que poner de 2 hasta 6 personas que van a recibir las ofrendas. Porque luego al momento andan buscando, a ver, ayúdenle al Padre, o ¿quién le ayuda? ¿Sí? Si ya sabemos que estamos en las primeras comuniones, o estamos en una ordenación sacerdotal de una cantamisa, qué sé yo, y sabemos que va a haber una parte de ofrendas donde se van a formar todos con ofrendas, nosotros como encargados de liturgia, aparte de organizar a los que van a entregar ofrendas, tenemos que organizar aquí 2 de cada lado con el Padre, quien le ayude a recibir las ofrendas, porque de hecho ni siquiera el Padre carga las ofrendas. O sea, el Padre nada más hace el gesto de tocar, les da la bendición a las personas que están ofreciendo la ofrenda y se la dan a la persona que va a ayudar. Entonces ya tienen que tener preparadas a las personas que reciben ofrendas, indicarles dónde las van a colocar, que se colocan normalmente alrededor del altar, ¿sí? Estas son cosas que normalmente ya se hacen, pero pocas veces las preparamos, porque al momento de decir, a ver, ayúdeme, ¿no? O usted, a ver, y eso está mal, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente se incomoda en que lo esté llamando ahí frente a los demás, ¿no? O sea, es como a ti, no te avisaron y te dicen, a ver, ven a ayudarme, ¿no? Al momento, eso es incómodo a veces para las personas. Entonces hay que tener preparado a quien va a realizar esas actividades. ¿Preguntas? ¿No?
Seguimos. En la parte de las ofrendas van a pasar pues los cereales, el incensario y la naveta, que son el momento cuando el sacerdote va a incensar las ofrendas. Y acuérdense que el sacerdote tiene que incensar todo el altar. Después de eso, ahora sí se va a proceder a lavar las manos, ya que hizo la presentación de las ofrendas. Y la liturgia marca que solamente se tiene que lavar los dedos, no las manos. Hay algunos sacerdotes que sí, pues aprovechan y todas las manos, pero no, solamente en teoría son los dedos, ¿sí? Y se seca con la toallita. Que bueno, eso ya saben, se coloca la toallita, la jarra y la tina, ¿sale? Esa es la postura. Después de eso, después de que continúa con las ofrendas, va a continuar con la oración, ¿sí? La oración sobre las ofrendas, que es la segunda oración en comunidad, va a decir el sacerdote, oremos. Y después va a venir la plegaria eucarística. Tanto la plegaria eucarística como el prefacio los vamos a ver en el tema del misal romano, ¿sí? Eso lo veremos más adelante. Ahorita nos estamos enfocando a las posturas. En el momento de el santo, ¿sí? El sacerdote va a decir, después de que se termine el canto del santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones. Encargados de liturgia, cuando el sacerdote imponga las manos, es cuando se tiene que tocar. ¿Por qué? Porque existen plegarias eucarísticas. La plegaria eucarística es la oración cuando se hace la consagración. Existen más de 3. La más común es la 2. En el misal romano, en números romanos, va a marcar 1, 2, 3. ¿Sí? En la pestañita de nuestro misal va a estar acá el misal. ¿Sí? Este es el misal romano. Y acá en las pestañitas nos va a marcar el 1, nos va a marcar el 2, nos va a marcar el 3. Y la más común es la 2. ¿Sí? La pestañita número 2 es la plegaria donde el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones. Es la más común y donde se toca la campana y nos arrodillamos. Pero luego puede que ocupe la 1 o puede ocupar la 3. Y la 1 y la 3 no se hinca uno luego. Empiezan con una fórmula diferente que ahorita no me acuerdo bien, pero dice una fórmula, una oración más larga y hasta después dice, por eso te pedimos que santifiques, impone las manos. Entonces hasta que impone las manos es cuando se toca la campana, ¿sí? Pues es muy importante eso porque luego cuando toma alguna otra fórmula, la 1 o la 3, tarda en hacer la oración y luego el monaguillo toca la campana desde el principio, ¿sí? Se tiene que tocar hasta que se impone, que ese momento es conocido como la epíclesis, el momento en que el sacerdote con sus manos hace que Dios baje del cielo y habite en el pan y el vino que se consagran y se convierten en el cuerpo y la sangre. Bien, después, acá ya tenemos lo que es la consagración y en el momento de la consagración viene la parte de arrodillarse, ¿sí? Como ya lo mencionaba, hay que ponernos de rodillas con los dos pies, es decir, existen diferentes posturas en las genuflexiones. La genuflexión 1 es cuando pasamos frente al sagrario, ¿sí? El sagrario está cerrado y solamente para despedirnos ya el ministro cerró el sagrario y hace una genuflexión. La genuflexión es rodilla derecha, ¿sí? Nos persinamos y nos retiramos, ¿sí? O podemos hacer reverencia y nos retiramos, pero siempre la genuflexión frente al sagrario, ¿sí? ¿Cuándo es doble genuflexión? Cuando el Santísimo está expuesto. En la hora santa, si tú vas a pasar frente al Santísimo, ya sea que te vas a poner frente a Él o vas a pasar porque el sacerdote está del otro lado confesando y tienes que pasar por en medio, lo que haces es pasar, haces doble genuflexión y haces reverencia y te pasas del otro lado, cuando el Santísimo está expuesto, ¿sí? Dos rodillas, o sea, arrodillados es cuando se hace la consagración,
¿sí? Ya lo habíamos explicado en la clase anterior, que hay que arrodillarse, nada de que medio me inclino o que medio hago esto, no, o te arrodillas o mejor quédate de pie, ¿sí? Si te vas a quedar de pie porque no te puedes arrodillar, quédate de pie y no agaches la mirada. Tienes que estar viendo lo que está sucediendo en el altar, ¿sí? Nada de que te agachas, te quedas de pie con respeto y observas en el altar lo que está sucediendo, ¿sí? Igual, el que se arrodilla en el momento de la consagración, nada de que te arrodillas y bajas la cabeza ahí frente a la banca que tienes adelante, no, tienes que arrodillarte y poner tu atención en lo que está pasando en el altar, ¿sí? Y solamente bajamos la mirada cuando el sacerdote, después de alzar el cuerpo y la sangre de Cristo, ven que el sacerdote también hace una genuflexión. Cuando el sacerdote hace la genuflexión, nosotros así de rodillas solamente hacemos reverencia y volvemos a levantar la mirada para ver lo que está sucediendo en el altar. Esa es la postura de la consagración. ¿Dudas, preguntas? Ahora vamos a lo más importante, al rito de la comunión. Ya pasando la consagración viene la comunión y viene el canto de la comunión. Todos los cantos de la comunión tienen que estar orientados a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Nada de que el canto amémonos de corazón o alabaré, 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 o Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Esos cantos no se hacen en la comunión, ¿sale? En la comunión, ¿cuáles son los cantos? El canto, el de Eucaristía, milagro de amor, ¿sí? El canto, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. El canto de dichosos los invitados al banquete del Señor, etcétera. Todos los que nos inviten a recibir la Eucaristía. ¿Y qué es lo que marca el rito de la comunión? Pues el rito de la comunión es un momento de fiesta, es una celebración en comunidad. Entonces, cuando nosotros vamos a una fiesta, ¿qué hacemos al momento de la comida? ¿Todos comemos lo mismo? Sí. Nada de que yo traje mi tupper de comida y saco mi comida en una fiesta. Nadie hace eso. O mucho menos nadie dice, pues yo ya comí en mi casa. Estoy lleno, no tengo hambre y no voy a comer. Pues entonces, ¿a qué veniste a la fiesta, no? Te invitaron a la fiesta para que vengas a comer, para que vengas a convivir, para que vengas a disfrutar de la fiesta. Bueno, el banquete del Señor es participar del banquete, participar de la fiesta, y tenemos que participar de la comunión. Claro, no todos pueden participar porque no están en gracia de Dios, pero lo ideal, por eso acuérdense del objetivo principal de la clase de hoy. El objetivo es un acto de comunidad en la liturgia, pero no siempre se va a llegar a vivir lo ideal en la liturgia porque va a haber quienes no pueden. Y este es uno de los actos y posturas en la liturgia más criticado porque nunca se hace tal cual al pie de la letra por diversas circunstancias, ya que hay personas que no están en gracia de Dios o hay personas que aún no estando en gracia de Dios pasan a comulgar debido a una situación difícil en su vida. Y voy a poner los siguientes ejemplos. Cuando la misa llega al momento de la comunión, la liturgia dice que hay que pasar a comulgar mientras todos los demás se sientan y cantan, porque el sacerdote o el monitor, que recuerden que hay un monitor que va dirigiendo la celebración, va a decir, todos los demás, nos formamos a 2 filas al centro, una en cada pasillo, pasamos a comulgar o con el ministro más cercano, los demás nos sentamos y cantamos. Entonces, el que no pasa a comulgar se tiene que sentar y cantar, ¿no? Normalmente las personas pasan a comulgar, 2 filas con el ministro más cercano, llegan y se tienen que sentar y cantar, ¿sí? Es decir, ya pasé a comulgar, llego a mi lugar, me siento y canto, ¿sí? Pero ¿qué hace la gente? Ya fue a comulgar, llegamos a nuestro lugar y me arrodillo. La pregunta es, ¿qué oración haces cuando te arrodillas?
¿qué te dijeron en el catecismo que tenías que hacer después de comulgar? Y aquí hay una gran distorsión de información, porque en el catecismo a los niños les enseñan que después de comulgar tienen que llegar a arrodillarse y hacer la oración de penitencia que te dejaron en la última confesión. Hay quienes les dicen, tienes que hacer una oración personal. Después de comulgar, te arrodillas y haces tu oración personal. Entonces, al final, cada quien hace lo que quiere después de comulgar. Y en realidad, si nos vamos a la instrucción general del misal romano, es pasar a comulgar, regresas y vuelves al acto comunitario. Te sientas y cantas. Y la pregunta de muchos es, entonces, ¿en qué momento hago mi oración personal? Bueno, un sacerdote que estudió liturgia y nos daba clases en el seminario decía, cuando termine la misa, ahora sí, te pones de rodillas, te quedas sentado, cierras los ojos y haces tu oración personal. O te acercas al sagrario y haces tu oración personal de rodillas. Ya el tiempo que tú quieras, la oración que tú quieras. Pero en el momento de la misa es, llegas, te sientas y cantas. Porque el problema de la comunión es que después ni te sientas y ni cantas. Y luego todavía distorsionamos más la postura cuando el ministro en el altar, el ministro extraordinario, le entregan el cuerpo de Cristo y se va al sagrario. En ese momento ya no nos tenemos que poner de rodillas. Y hay muchas personas que se arrodillan. Eso puede ser considerable para la persona que no comulgó, pero ahorita va a haber algunas cuestiones que van a entender. La persona que no comulgó se va a arrodillar porque está viendo que Jesús va ahí. La persona que sí comulgó no se tendría que arrodillar porque ¿dónde está Cristo? Ya está en mí. Cuando yo paso a comulgar, yo me convierto en un sagrario, porque ahora yo soy el sagrario y Cristo está dentro de mí. Entonces, ¿a quién le debo el respeto? A mi persona. ¿Sí? Cristo está dentro de mí. Así como respetamos el sagrario, que nos ponemos de rodillas, pues respétate a ti mismo. Y el mismo Evangelio lo dice. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros somos el sagrario. Entonces es muy importante que entendamos. Pero ahora, las personas que no comulgaron y se arrodillan, la pregunta es, ¿te estás arrodillando para prestarle respeto a Dios en la Eucaristía? ¿Y por qué no te acercas a buscar la gracia de Dios? Las personas que no han recibido a Cristo y que no pueden de alguna manera, ¿por qué no buscan la forma de acercarse? ¿Sí se lo han preguntado? Es algo muy lógico. Le debemos respeto a Dios con arrodillarnos, pero yo creo que el verdadero respeto sería buscar la gracia, ¿no creen? Y por eso la postura que nos decía el sacerdote después de comulgar es sentarte y cantar. Hayas comulgado o no hayas comulgado, la postura en comunidad es sentarte y cantar. Ya después se debaten los demás temas. Ahora, también el tema de recibir la comunión. En un principio la comunión se tenía que recibir de rodillas, ¿sí? Por cuestión de practicidad y de tiempo, ahora se recibe de pie, todos de pie. Y hay de aquella persona que pasa y recibe la comunión de rodillas, rompe con la liturgia. Porque entonces un sacerdote que nos daba clases de teología nos decía, apaguen las luces y vámonos. O sea, ¿para qué tanto nos estudiamos y formamos en la fe si va a llegar fulanito de tal y él por su propia voluntad se va a poner de rodillas y le va a valer lo que los demás estén haciendo? ¿Sí me explico? No puedes recibir la comunión de rodillas cuando todos están recibiéndola de pie, porque es un acto en comunidad, ¿sí? Si no, quédate en tu casa y en tu casa haz tu oración, a tu gusto, a tu manera y como tú quieras. Vienes a la misa y tienes que celebrar el acto en comunidad, ¿sí? Y de momento lo podríamos entender mal, pero pues esa es la regla litúrgica. Ahora bien, los ejemplos que les iba yo a comentar son los siguientes, los que rompen con la liturgia. Ya entendemos que hay ciertas reglas para comulgar, pero ¿qué pasa si una señora, una mujer, en primera está en unión libre, nunca se casó y acabó de fallecer su hija?
va a la misa, llega en llanto, llorando, vive la misa y en el momento de la comunión siente la necesidad de comulgar y se va a acercar a la comunión. En primera no puede comulgar. Segunda, todos están comulgando de pie y ella siente la necesidad de arrodillarse, se arrodilla y comulga. Llega a su lugar y en lugar de sentarse y cantar, siente la necesidad de hacer una oración personal, se arrodilla, hace su oración llorando, ofreciendo la comunión por su hija y al final se pone de pie y continúa con la celebración. ¿Rompió con las posturas? Sí, con todas. Pero esta es una cuestión difícil de entender cuando no estamos pasando la situación que ella está pasando. ¿Sí? Por eso, entender las posturas en la liturgia es un poco complejo. ¿Sí? Un poco complejo porque, aunque hay ciertas reglas, nunca o muy pocas veces se llega a vivir de manera ideal la liturgia. ¿Sí? Un sacerdote o varios sacerdotes te van a decir, nunca se puede negar la comunión a alguien, incluso si la persona no puede recibir la comunión. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que a lo mejor fulanito de tal, fulanita de tal, no está casado por la iglesia y no puede comulgar, pero siente la necesidad de pasar a comulgar. Yo no le puedo decir, no te puedo dar la comunión. Se le tiene que dar la comunión. El sacramento de la Eucaristía no se puede negar a nadie. ¿Sí? Pero lo dirá el mismo San Pablo. Hay de aquel que come y bebe la sangre de Cristo indignamente, o sea, aún sabiendo que no la puedes comer, porque se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Entonces no queda en el sacerdote, no queda en el ministro el dar la comunión. Ellos cumplen con dar la comunión, pero la condenación o la salvación cae sobre la conciencia de la persona que está recibiendo la comunión, ya sea dignamente o indignamente. ¿Sí? Pero no se niega el sacramento. Ahora, tampoco podemos decir, oye, la postura es sentarse después de la comunión y la persona de al lado está de rodillas. Déjalo. Respeta su postura. Las personas que ya estamos formadas sabemos lo que tenemos que hacer, pero es un poquito complejo este tipo de situaciones. No sé si me expliqué en el tema de la comunión. ¿Sí? Procuren que después de comulgar ya no se arrodillen. ¿Sí? Porque ahora Cristo está dentro de ti. ¿Sí? Pregunta. ¿Esto lo podemos también decir a la comunidad? ¿Sí? O sea, para ir cambiando esa idea. Y en este caso, los únicos que se tendrían que arrodillar después de la comunión, porque recuerden que en la comunión se guarda el cuerpo de Cristo otra vez en el sagrario, ya sea que esté aquí o esté en medio del altar, porque hay algunos que recorren el pasillo. Los que se tendrían que arrodillar son los que no comulgaron. Los que sí comulgamos, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, adentro de nosotros físicamente, o sea, ya somos un sagrario físico, entonces Cristo está acá. ¿Sí? Ahora bien, solamente en el caso que a lo mejor el sacerdote así lo prevea y diga, después de la comunión todos nos arrodillamos en reverencia a que va a pasar Cristo, bueno, entonces todos nos arrodillamos. Pero que también sea una postura acorde a lo que todos vamos a hacer, porque tantito unos se arrodillan, tantito otros no, y entonces ya se pierde igual la regla de la comunidad. Acuérdense que la liturgia es una regla en comunidad. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Se les da la comunión en la mano izquierda, siempre. La mano que tienen que extender los fieles es la mano izquierda, se les deposita ahí el cuerpo de Cristo y ellos con su mano derecha toman y la consumen. La tienen que consumir frente al sacerdote o frente al ministro extraordinario quien les está dando la comunión. ¿Por qué? Si no la consume frente al sacerdote, lo que puede hacer es que la guardan y no la consumen,
y hacen un sacrilegio, es decir, profanar lo que es sagrado, ¿sí? Hay varias películas que dan ejemplos de lo que es el profanar lo sagrado. Hay una película, no recuerdo cuál es, donde una señora va a misa y le dan precisamente la comunión, llega a su casa, o sea, la guarda, no, o sea, hace como que la consume, pero la esconde, la guarda y llega a su casa y se la da a su gatito. ¿Sí? Eso es profanar lo sagrado. Me parece que en Estados Unidos sucedió igual un caso de sacrilegio donde una señora igual iba a misa todos los días y pedía que le dieran la comunión en la mano. Sí, igual con este acto de que igual estaba enferma y no podía comerla o sea, directamente, la pedía en la mano y hacía que la comía, pero se la guardaba. Y juntó, no recuerdo cuántas, hostias consagradas del cuerpo de Cristo y hizo un mural, las pegó todas y las profanó, hizo un sacrilegio, o sea, hizo un acto de profanación muy severo. Y pues este caso hizo que incluso a las personas que vayan con este tipo de gestos de que están enfermas o así, pues no, siempre se les dé la comunión en la boca, ¿sí? O sea, sobre todo es por cuestión de seguridad, de cuidar lo sagrado. O sea, sabemos lo que es el cuerpo de Cristo, pero al final también la condenación cae sobre las mismas personas, ¿no? Ellos van a recibir las consecuencias de esos actos, ¿sí? Pero por eso es importante dar la comunión en la boca. En una ocasión, hace años, cuando todavía no me acercaba más, vi que una señora pasó a comulgar y luego cuando pasó a su lugar le dio un pedacito de su boca a un niño. ¿Qué pasa con eso? No, no se puede hacer. O sea, eso igual es considerado un sacrilegio porque el niño no está consciente de lo que está recibiendo, ¿sí? No está consciente de lo sagrado o la magnitud de lo sagrado que está recibiendo, ¿sí? Por eso es importante que se catequice a las personas. Por ejemplo, un grado de también profanar esta parte es el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza no se le coloca ceniza a los niños ni a los bebés, ¿sí? Tal vez a los niños puede ser por cuestión, al final el miércoles de ceniza es una cuestión populista, como la de la Candelaria, y no pasa nada, o sea, le puedes imponer ceniza al niño y no pasa nada, pero a los bebés no, ¿sí? Porque, o sea, incluso hay personas adultas que ni siquiera se les tendría que poner la ceniza porque ni están casados, ni van a misa, ni siquiera son católicos, pero es una celebración tan popular, ¿sí? Que dices, pues vamos a ponernos ceniza. Y con el fin de tener ahí la ceniza, de que vean que ya me estoy convirtiendo, nada más es el signo de tener la ceniza, pero realmente un 80% o 70% de la gente que recibe la ceniza el miércoles de ceniza ni sabe lo que es recibir la ceniza, ¿sí? Y eso también no es como tal un sacrilegio porque la ceniza como tal no es algo que nos otorgue salvación como el cuerpo de Cristo. O sea, la hostia consagrada es Cristo mismo que está convertido en pan y se entrega por nosotros. La ceniza no, la ceniza es un sacramental, ¿sí? Es una materia que nos representa que polvo eres y en polvo te convertirás. Y pues la podrían recibir todos. En este caso pues los niños no, pero algunos la reciben, ¿no? Pero al final son malas prácticas que se van tomando y son aceptables, por ejemplo, en el miércoles de ceniza, pero en la Eucaristía no. O sea, eso de tomar un pedazo de Eucaristía, dárselo a un niño, no. Es como en el caso igual de este ejemplo que les decía yo, de la señora que guardaba las hostias y se las daba a los animalitos, tampoco. O sea, eso es un sacrilegio cuando no se reconoce lo sagrado, ¿sí? ¿Alguna otra duda, comentario con respecto a ello? Acabas de mencionar que cuando está expuesto el Santísimo, Ajá. nos tenemos que arrodillar bien. Por ejemplo, aquí en la capilla, cuando pasan, estamos en la hora santa, pasan solamente hacen reverencia y pasan a prender su velador. No se cambien, eso está bien, no está bien. Está expuesto en el Santísimo en el altar. Sí, sí. Y están a este lado de la hilera de las bancas y pasamos
Ajá. lógico, con respeto, pero entonces tú acabas de decir que nos tenemos Sí. que arrodillar. Bien. Sí, solamente sería cuestión de cambiar la práctica de las velas, porque sí veo que pasan como a ofrecer su vela cada... La pasan a prender así Ajá, y la ponen ajá. abajo. Entonces sería pasar a prenderla al cirio y cuando esté enfrente al Santísimo, arrodillarse con genuflexión, sí, es arrodillarse bien y la genuflexión, o sea, hacer reverencia. Esto es reverencia cuando inclinamos la cabeza, la doble, las dos rodillas, reverencia y depositan su vela ahí al Santísimo, y se ponen de pie y se van a su lugar. Sí, pero sí se tendrían que arrodillar. Sí, frente al Santísimo siempre es doble genuflexión, o sea, arrodillarse completamente y reverencia. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a concluir con la parte final. Los ritos de despedida, después ya de la comunión, viene la parte de la bendición. Y algo que sucede muy común en la misa es que la parte final la vemos más como aprovechar el momento para poder realizar algún canto con respecto a alguna celebración, sobre todo del cumpleaños de algún sacerdote o que si alguien cumpleaños a veces se cantan las mañanitas. No sería lo correcto que se canten las mañanitas luego, sino que esperemos a que se haga el canto de salida y después se entonen las mañanitas. Sin embargo, litúrgicamente el canto de salida se puede omitir, es decir, la celebración termina cuando se da la bendición, ¿sí? Ahí se termina la celebración, el canto de salida se puede omitir y ya en ese momento se entona también el tema de las mañanitas, en dado caso extraordinario, pero lo mejor es que se coloque siempre el canto de salida y ya después se haga cualquier tipo de gesto con respecto a ello, sobre todo cuando hay alguna intención de cumpleaños o etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. La celebración termina cuando el canto de salida termina, porque mucha gente empieza el canto que se les da la bendición al Papa. Empieza el canto de salida y toda la gente sale hasta adelante, primero sale la gente y está atrás. ¿Es correcto eso? Sí, de hecho, en las reglas litúrgicas del coro marca que la celebración termina hasta que el canto termina. Pero en muchas de nuestras comunidades, pues ha sido muy difícil implementar esta regla durante muchos años. En el tiempo que yo llevo conociendo a la iglesia y en las diferentes comunidades, siempre pasa que empieza el canto, toda la gente se empieza a salir, ¿sí? En cualquier celebración, es muy difícil. Sin embargo, pues la celebración, como lo indica, termina hasta que termine el canto, pero no tiene tampoco como, ¿cómo se dirá? Algo extraordinario en que, pues, si me salgo antes ya estoy pecando o ya me condené. No, simplemente hay que procurar darle el respeto a la celebración. Como vuelvo a lo mismo, las que ya están formados ya saben esperarse hasta el final y punto, ¿no? Pero incluso a veces a ustedes les llega a pasar que no se pueden esperar también hasta el final porque el padre se va y dices, oye, quiero hablar con el padre, tengo que salirme antes, ¿no? Entonces, son cuestiones como que tienen que ver más con la práctica, pero no nos vamos a condenar si nos salimos antes o no. O sea, en ese caso, no, ¿sí? Pero sí hay que tomar en cuenta que la celebración termina hasta que el canto se acaba. Pero la realidad es que en la mayoría de las parroquias o comunidades, la gente se empieza a salir cuando empieza el canto. ¿Sale? Bueno, nosotros en la comunidad lo que hemos hecho es que antes de que llegue el padre, hablar con la gente, invitarlos o decirles que la misa termina hasta que acaba el canto. Okay. Y decirles que, pues, que debemos de tener respeto hacia la misa y hacia el sacerdote, porque como dice usted, a veces antes de que salga el padre ya va corriendo, pues hasta entorpecen la salida del Exacto. litúrgico y del sacerdote, ¿no? Entonces Claro. les ha invitado a la gente y pues sí la gente sí ha captado eso de que pues, hasta que acabe el canto es cuando se puede retirar. Sí, de hecho la idea es que
minutos antes de que inicie la misa den este tipo de catequesis. A ver, hermanos, se les invita a que al final de la misa no nos vayamos luego, aunque tengan urgencia o X o Y. Se les pide que esperemos hasta que termine el canto y que pues empezamos a salir en orden, que no cambiemos o distorsionemos la celebración, y esperemos que eso ayude a cambiar las celebraciones. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿Seguros? Pregunta. Para nosotros los laicos que regularmente acudimos a misa, independientemente de que estemos así, acudamos a misa a otra comunidad o a otra iglesia, ya es cierto que llegas después tienes que llegar puntualmente, llega uno a entrar la comunión, o corriendo, o a las primeras lecturas. Eso ya no cuenta como asistir 100% La misa. Pregunta. Sí, sí. La misa, para que, o sea, la celebración de la misa se tiene que vivir pues desde minutos antes. Para poder vivir algo a tiempo, tenemos que estar 15 minutos antes de cualquier cosa. Para poder estar, ¿sí? Por ejemplo, tienes una cita a la 1 de la tarde, tienes que estar 1:45, para poder estar a tiempo. Si tú llegas a la 1, ya no estás a tiempo. Llegaste corriendo, llegaste a la 1, para que prepares lo que vas a realizar, ¿no? En la celebración de la misa, pues tienes que estar, si la misa por ejemplo es a la 1, tienes que estar 1:45 o media hora antes. Esto se visualiza muy bien en el ejemplo de la película que les mencionaba hace rato del Gran Milagro. Hay unas personas que llegan después, al momento de cuando ya está el perdón de los pecados, el acto de contrición, el acto penitencial. ¿Les vale o no les vale la misa? Sí, de hecho puedes comulgar, pero lo ideal es que llegues antes de la celebración, ¿sí? Y el momento de comulgar, por ejemplo, las personas que llegan al Evangelio o llegaron a la parte de la homilía, ¿pueden comulgar o no pueden comulgar? Pueden comulgar, o sea, no se les va a negar la comunión, pero lo ideal es que participen en la celebración completa, ¿sí? O sea, nunca se les va a negar la comunión a nadie, pero la ideal es que participen en la celebración completa, y eso ya depende de cada quien, ¿sí? Pero si por cualquier situación no puedes llegar, no se niega. Apenas, bueno, ha habido casos donde el sacerdote no puede llegar a tiempo, no sé si les ha tocado, pero por ejemplo empieza la celebración un seminarista o un diácono y el padre llega a la mitad de la celebración porque viene de otra misa. Llega, él se sienta y él continúa la celebración, y él consagra y él comulga. Entonces, al final él recibe también la comunión, ¿sí? Y no es como que se le negó decir, padre, pues si no llegó usted a tiempo ya no participe. No, al final sí se puede, pero lo ideal es que participemos de manera completa. O sea, que no se vuelva un hábito, ¿no? De que siempre voy a llegar a la bendición o a la comunión, ¿sí? Sino que haga yo el esfuerzo de estar siempre presente. Sobre todo ustedes que son encargados, pues sí tienen que estar desde antes porque preparan, ¿no? Pero a lo mejor se refieren a otras personas que llegan tarde, pues al final no se les niega el sacramento, pero la intención es que vivan la misa completa, ¿sí? Según la instrucción del misal romano, solamente se puede comulgar una. Pero ya en la práctica, pues uno puede comulgar varias veces. Tuve un curso para ministros extraordinarios donde me hacían esta precisa pregunta y yo les contesté que cuando a mí me tocó ir a las colectas en el seminario, uno como seminarista que acompañaba al padre todas las misas, el padre me daba la comunión, porque él decía dice que cuando vas a una fiesta no comes, dice a cualquier fiesta que te inviten tienes que llegar y comer, aunque sea poquito, pero tienes que aceptar, porque si tú no comes en una fiesta, ¿qué te dice la familia?
¿sí? Nos estás despreciando, es una falta de respeto, ¿sí? O que no te gusta lo que preparamos, etcétera, ¿no? Pues lo mismo en cada misa. Si nosotros estamos participando en cada celebración, tenemos que participar de manera completa. Pero una ministro de México me dijo que en un curso un sacerdote les había dicho que en la instrucción de la liturgia marca que una persona no puede comulgar más de 2 veces en un día, porque entonces también le pierde el sentido a lo sagrado, ¿sí? Un sacerdote sí puede comulgar porque él consagra el cuerpo de Cristo, pero un ministro o un laico no, porque le pierdes el sentido a lo sagrado. Y eso no me lo habían dicho y dije, pues sí tiene razón, porque si comulgamos a lo mejor 20 veces en el día, pues ya vas a agarrar el comulgar como, pues bueno, otra vez voy a comulgar y ya no le das el sentido, ¿no? ¿Sí? También un sacerdote nos decía que hasta 3 veces, y también ese sacerdote nos decía que también debemos de ayunar de la comunión de vez en cuando, porque también nos acostumbramos que cada 8 días estamos comulgando. Y a veces ni siquiera nos hemos confesado, ya pasaron 2 o 3 veces y seguimos comulgando porque sentimos que no tenemos pecados graves. Pero nos decían, ya para empezar ya tienes un pecado de soberbia, ¿no? Decir no tengo pecados. Y segundo, pues es como dice usted, ¿no? Perdemos el sentido de comulgar. Exactamente, sí, sobre todo es por eso. Entonces, al final en el curso yo les decía, yo creo que cada quien debemos tener el criterio personal de que ya conocemos estas dos partes. O sea, sí podemos comulgar cada vez que tengamos la oportunidad porque es ir a una fiesta, una participación, pero si también tú sientes que el participar constantemente del cuerpo de Cristo te está haciendo caer en la rutina de decir, pues ya lo estoy consumiendo y ya a veces ya no siento el valor de lo sagrado, pues mejor no lo comas en cada celebración. Sobre todo cuando los ministros acompañan a cada celebración al Padre, ¿no? Decía, a ver, acompáñame y vas a 3, 4 celebraciones, pues sí, no sería lo ideal que comulgues en todas, nada más en una es más que suficiente, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, en mi caso, en nuestra capilla hay veces en que tenemos agendadas cosas así de cortito. Por ejemplo, apenas el sábado tuvimos 2 continuas. O sea, por aquí el padre salió, en lugar de que fuera la salida normal, salió a recibir a las siguientes personas para la siguiente misa. O sea, fueron así continuas. En ese caso, bueno, yo en lo personal consideré nada más comulgar en la primera y en la segunda ya no, así como Sí. continuo. ¿Está bien? Sí, está bien nada más comulgar en una. Y ya las demás solo ayudar en lo que sea necesario. ¿Ya no hay dudas? Para continuar al siguiente tema. No es cierto, ya se cansaron. Vamos a ponernos de pie y a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes durante este día. Te pedimos que nos concedas comprender lo que hoy hemos aprendido en este tema y que lo llevemos a la práctica, sobre todo para ayudar a los más necesitados, aquellos que aún no te conocen y que ahora por medio de la celebración litúrgica pueden tener un acercamiento hacia ti. Tú que habitas en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía, danos esa gracia de poderte servir, de poderte dar a conocer a los más necesitados. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.